Familia, Shabbat Shalom. Nuevamente estamos por acá compartiendo la segunda parte. Este tiempo de Haftará, este tiempo de despedida, este tiempo de conclusión, este tiempo de despedirnos del Shabbat, porque recordemos que el Shabbat comienza a la puesta del sol del día viernes y termina a la puesta del sol del día sábado. No son como tal 24 horas, a veces son 28 horas, a veces son 16 horas, depende la puesta de sol a qué hora sea. Estos son los días naturales, estos son los verdaderos días conforme a lo que estamos estudiando en Bereshit. ¿Se acuerdan? Y pasó la tarde del día tal y la tarde del día siguiente, y así fue el día 1. Y pasó la tarde del día tal a la tarde del día siguiente, y fue el día 2. Entonces nosotros, en el calendario occidental, en este calendario grecorromano que nosotros estamos llevando, el día se le ha puesto unas horas de 24 horas. Por lo tal, el día se culmina cuando son las 0 horas. Cuando comienza de las 0 horas a la 1 hasta que vuelve a pasar, proceso de 12 horas, y luego 12 más 12, 24. Esto es lo que al día de hoy nosotros venimos estando, y conforme a este calendario natural es el que nosotros nos estamos moviendo. Sin embargo, el día de Shabbat es un día que nosotros distinguimos, y no solamente lo distinguimos guardando y reposando este día, estudiando, viniendo a la comunión con los hermanos, sino también lo distinguimos y lo separamos de los días normales a los verdaderos días originales, que es de puesta a puesta de sol. Estamos estudiando en la primera parte la vida del creyente, una vida cuando lleva una vida de obediencia, cuando sigues las órdenes y las indicaciones al pie de la letra, es una victoria segura. Y estábamos también poniendo el otro ejemplo, que si te han ordenado hacer una cosa y tú has cumplido con ese orden, pero las cosas no salen como se esperaba el resultado, entonces la culpa no es de aquella persona que hizo como le mandaron, sino de aquel que dio las instrucciones incorrectas. ¿Se acuerdan que lo vimos también? Cuando vimos el caso de una persona que están construyendo y de repente al finalizar se ve que la obra está un poquito hacia la izquierda, pero ellos siguieron el plan conforme a lo que se había estipulado. Entonces el problema o la culpa, por así decirlo, la responsabilidad ya no sería de las personas que lo hicieron, sino de aquel que no vio perfectamente el bosquejo de la obra. En este caso, ¿qué creen? Aquel que nos ha dado la indicación de obedecer sus mandamientos y de acercarnos a Él, no es una persona como tal, no es un hombre que sea imperfecto como nosotros, no es una persona que se equivoca, que cometa errores como nosotros, sino es aquel que al día de hoy nosotros estamos celebrando, a quien conmemoramos en este día, aquel que es perfecto, y la perfección tiene su nombre, Yehoshua, que significa Salvador. La salvación es del Señor. Este nombre que es sobre todo nombre y que se nos ha dado a conocer para que en Él tengamos salvación. Antes los nombres era de quien viene la salvación, porque vendrá nuestra salvación. ¿Se acuerdan? A lo largo de la historia hemos estudiado nombres que nos hablan acerca del Mesías, nombres mesiánicos, nombres proféticos. Sin embargo, cuando se da el nombre a conocer, que es Yehoshua HaMashiach, que es en quien permanece la unción, en quien permanece la salvación, quien es verdaderamente el autor y consumador de nuestra confianza, a lo que el día de hoy tú y yo conocemos como fe. Entonces, cuando tú y yo seguimos las órdenes al pie de la letra, tenemos una victoria segura. Tenemos la confianza de que nosotros podremos decir como el salmista: Señor, mira mis obras, que son irreprochables delante tuyo. En todo lo que tú me has mandado yo te he obedecido. Examíname, Señor. Le dice, ¿no? Mis obras han sido tus obras. Sabemos también que muchos de estos salmos son salmos mesiánicos, salmos que asemejan a la figura del Mesías, sabiendo que en él no hubo error, que él cumplió la ley a la perfección y que él nos enseñó el modelo y el camino a seguir para que el día de hoy tú y yo sepamos que sí podemos cumplir la ley de Dios.
sin esperar que ésta te traiga salvación, porque la salvación ya la hemos recibido. ¿Se acuerdan cuál es el lema de los del Camino Guecho? Nosotros obedecemos no para ser salvos, porque nadie se podrá salvar por obras, sino porque ya hemos sido salvos por Yehoshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es que en respuesta de su inmensurable amor, nosotros obedecemos para dar evidencia de que somos salvos. No es tan largo, la frase no es tan larga. La frase se reduce a esto: no obedecemos para ser salvos, sino porque hemos sido salvos es que obedecemos. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a darle paso a la segunda parte del primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Y dice: durante 7 días Saúl esperó allí. ¿Se acuerdan cuál fue la instrucción? Es que esto está como un poco desfasado. Esto está un poco como desmarcado. Durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Shmuel. Pero aún así Shmuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. Saúl se veía ya solo. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando en la primera parte, no? Eran muchísimos los de Israel, eran muchísimo más los filisteos, pero cada vez eran menos los israelitas, a causa de que comenzaban a desertar. Comenzó a desertar unos cuantos, otros pocos y otros pocos. Pero la instrucción fue esta. Esto lo vamos a encontrar en 1 de Samuel, capítulo 10, verso 7. 1 de Samuel, capítulo 10, verso 7 al 8. Después de que sucedan estas señales, le dijo Samuel a Saúl: haz lo que deba hacerse porque Dios está contigo. Haz lo que deba hacerse no significa haz lo que tú quieras, sino haz lo que es correcto que tienes que hacer. Haz lo que yo te he dicho que hagas. Haz lo que yo te he instruido a que tú hagas. Esto significaba que Saúl tenía una gran responsabilidad delante de Dios y delante del pueblo, que era seguir las instrucciones al pie de la letra, seguir las instrucciones tal cual se las habían dado el Señor por medio de Samuel. Por lo tanto, esto es lo que significa el verso 7. Haz lo que deba hacerse porque Dios está contigo. Esto es algo, familia, que el Señor nos está hablando hoy día. Eliseo, haz lo que tienes que hacer porque el Señor está contigo. Es muy diferente a que yo diga: Jenny, haz lo que tú quieras porque el Señor está contigo. Son dos contextos completamente diferentes. Son distintos exactamente. Haz lo que tienes que hacer porque Dios está contigo. ¿Sí me explico? Tú cuando vas y llegas a tu trabajo, sabes lo que tienes que hacer, ¿sí o no? Lo que se te ha ordenado que hagas, entonces tú llegas sin que nadie te diga nada, porque ya te lo han dicho y te han enseñado cómo hacerlo. Entonces, en automático, ¿qué dices tú, Javi, cuando llegas al trabajo? Haces lo que tienes que hacer. Claro, sí. Lo que se te ha enseñado sin que venga el jefe o el encargado y te diga: Javi, ¿ya hiciste tal cosa? No, porque Javi lo está haciendo y los resultados se ven, tal grado que el jefe o el encargado no tienen por qué venir a molestar a Javi, como quien dice, o a llamarle la atención, porque Javi ha hecho lo que ha tenido que hacer. Muy diferente a que, por ejemplo, si Javi sabe que en el trabajo no puede tomar café con galletas. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Que Javi sabe que tiene un tiempo para eso, pero en el trabajo no, en la oficina no. Entonces, que llegue Javi y de repente agarre su café y saque sus galletas y las empiece a comer. Eso es diferente, ¿me explico? Porque Javi sabe lo que tiene que hacer, sin embargo está haciendo lo que él quiere. Esto es lo que Samuel estaba diciendo a Saúl en este momento. Saúl, se te ha dicho todo lo que tienes que hacer. Te he dado las instrucciones que necesitas para saber lo que significa ser rey y las obligaciones y los derechos que tú tienes al ser rey. Esto
hazlo porque Dios está contigo. Para entender un poco el contexto. Y luego dice en el verso 8 de 1 Samuel 10:8, luego desciende a Gilgal delante de mí. ¿Dónde estaban todos? ¿En dónde? En Gilgal. ¿Dónde estaban todos preparados para la batalla? Dice la Escritura que Saúl y su ejército estaban acampando en Gilgal, efectivamente. Entonces, luego desciende a Gilgal delante de mí, allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas. ¿Qué significa esto? Que el Señor no le había dicho a Samuel qué era lo que iba a suceder, pero el Señor sabía que los filisteos iban a entrar en guerra contra los israelitas. Entonces, Samuel meticulosamente y encarecidamente le dice a Saúl: después de que veas estas señales, después de que tú seas coronado rey, después de que todos estemos celebrando y todo lo que tenga que pasar, irás a Gilgal y me esperarás allí durante 7 días. Y mira lo que dice: allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz, o sea, una ofrenda olá y una ofrenda shelamim, una ofrenda de paz, de bonanza, y una ofrenda de sacrificio por perdón de pecados, una ofrenda en holocausto, una ofrenda donde no participará el pueblo, donde no participará el rey, donde todo lo que se consuma delante del altar será consumido por el Señor. ¿Se acuerdan cuáles eran los sacrificios? Hemos estado estudiando, y luego este próximo año también seguiremos estudiando de ello. Entonces le dice: allí me encontraré contigo para sacrificar la ofrenda olá y la ofrenda shelamim. Estas dos ofrendas que son de suma importancia, y mira lo que dice: deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé mis instrucciones. En otras versiones dice: no hagas nada hasta que yo llegue. Espera pacientemente hasta que yo llegue. Entendiendo esto, vamos a continuar el verso 9. De modo que ordenó. ¿Quién ordenó? Saúl. Tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. ¿Qué significa esto? Saúl esperó durante 7 días, sí esperó. Él esperó hasta el último día, pero no esperó hasta la última hora del día. Acuérdense, eso es muy importante. Nosotros muchas veces queremos ver los resultados inmediatamente. Cuando pasa un día, no sucede nada y nos empezamos a agobiar. Pasa otro día, no sucede nada y seguimos en la misma circunstancia. ¿Significa que Dios se ha olvidado de su pueblo, sí o no? No, sino que las cosas que van a suceder son en el tiempo de Él y no en el tiempo de nosotros. No es en nuestro tiempo, no es con nuestras condiciones, no es cuando queramos, es cuando el Señor quiera. Hemos explicado también a lo que se refiere la Torá, la Biblia, cuando dice: y Dios se acordó de Sara, y Dios se acordó de Rachel. ¿Se acuerdan? No es que se haya olvidado, sino que el tiempo que se había establecido para que ocurriera esto en la vida de Sara o de Rachel, se había cumplido ya. Entonces, en una traducción hispanohablante, en una traducción castellanizada, nosotros se nos dice: se acordó el Señor, como si, dándonos a entender como si se hubiese olvidado, pero no enseñándonos el contexto real. El Señor había pasado el tiempo que el Señor había predicho para que sucediera tal cosa, y así fue. ¿Ven cómo son dos cosas completamente diferentes? Se acordó, el tiempo se ha cumplido. Entonces, en la espera de estos 7 días, de tarde a tarde, de la tarde del día 6 para la tarde del día 7, sin que terminara la tarde, Saúl había contado ya los 7 días y dijo: Samuel no viene, mi gente está desertando, me estoy quedando sin soldados y el frente enemigo se está acercando cada vez más. No voy a esperar a Samuel, porque yo sé que solamente Dios nos puede hacer y nos puede dar la victoria. Fíjate, un criterio cretino, una acción no pensando en la reacción, un sentimiento de emoción sin pensar en las consecuencias que esto traería. ¿Saúl era sacerdote?
¿Quién era el sacerdote en ese momento? Samuel, juez, líder y sacerdote. Ya no representaba al pueblo, porque el pueblo había cambiado de representante, que fue lo que vimos en el capítulo anterior. Él le entregó, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si aquí sea igual o en los otros países, los presidentes, cuando van a cambiar de presidente, le entrega la banda presidencial. Una bandita. ¿Cómo? Ah, bueno, pues entonces este presidente deja de ser presidente porque ha ganado el otro las elecciones, porque su tiempo culminado. Y, por ejemplo, ya sé, para que me entiendan un poco mejor, el capitán del campo de fútbol, ¿qué es lo que representa y lo que distingue al jugador del capitán? Lo que tiene en el brazo, ¿no? Una banda, ¿no? Un distintivo, una liga, un algo, un listón. Un escudo de cada equipo se ponen ahí. Que se los pone, pero lo traen todos los jugadores. No, solamente el capitán. Solo el capitán. Entonces, cuando el capitán piden cambio de capitán, bueno, no piden cambio de capitán, piden a tal jugador, pero tal jugador es capitán. Este capitán dice, aquí tiene que haber un capitán, aquí tiene que haber alguien a quien les va a dar las indicaciones al equipo para que todos vayan y hagan y jueguen y ganen. Entonces, ¿qué agarra? Agarra el que es capitán, se quita la liga y se la pone a que él quiere. Entonces, esto era lo que había hecho Samuel. Él se había quitado la banda de líder, de representante de Israel, y se la otorgó ¿a quién? A Saúl, porque esto era, según el orden jerárquico, ahora era un nuevo orden jerárquico. Dios, el rey y el pueblo. Pero sin embargo dijo Samuel, esto no exime, familia, a que yo deje de sacrificar por ustedes, que yo deje de orar por ustedes y que yo deje mis deberes. No acontezca tal cosa, exactamente. Entonces, aquí hay una gran responsabilidad. ¿Quién solamente podía acercarse al altar? ¿Quién solamente podría oficiar ofrendas al Señor? Los sacerdotes. ¿Se acuerdan? La tribu de Leví, una tribu apartada desde el principio para el servicio del Señor continuo. Entonces agarra Samuel en su desesperación, el pueblo diciéndole, los guerreros, Saúl, nos estamos quedando sin gente, están desertando, nos estamos quedando solos, éramos tus 3,000 hombres, ahora quedan 2,500, día 1. Día 2, Saúl, éramos 2,500, ahora somos 2,000. Día 3, el cuerpo, el ejército estaba menguando, estaba cada vez estaba reduciendo. Y agarró Saúl y dijo, ya es el día 7. Sí, había sido el 7, pero no había concluido el día. Aún no había entregado la tarde hacia la próxima tarde para que fuese el día 8. No fue así. Y agarró y dijo Saúl, de modo que ordenó, tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Ya las había preparado todas él. Claro, eso no había problema en que las preparara. Que él se diera la labor de separar el mejor animal para ser sacrificado conforme a la ley de Dios, ¿sí o no? Claro. Pero no tenía que sacrificarlas él. Él no tenía que ofrecerlas. ¿Era quién? Samuel. Repito el verso del 1 de Samuel 10:8. Luego desciende a Gilgal delante mío. Delante de mí significa adelántate tú. Adelántate tú a Gilgal en lo que yo llego y allí yo me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar. Una de las principales cosas que a nosotros al día de hoy nos distingue es que somos desesperados, que cada vez nos cuesta más esperar, que estás haciendo la comida y estás deseando que ya se haga, que estás metiendo algo al microondas y en vez de darle el proceso de microondas, que si de por sí lo acelera, antes demoraba unas palomitas 3 minutos y medio. Yo me acuerdo que antes demoraban hasta 4 o 5 minutos en el microondas. A medida de que los microondas se han modernizado, dura cada vez menos. Pero ahora ya nos cuesta tanto trabajo esperar que una bolsita de palomitas de maíz esté en el microondas 3 minutos con 0,5 segundos. Ya por aquí las metemos y por acá ya queremos. Estamos en el móvil, tocamos una aplicación y enseguida queremos que nos responda la aplicación. Pero ¿qué pasa cuando tocas y se queda como medio trabado?
nos genera ¿qué? Desesperancia, nos genera frustración. ¡Oh, este móvil! No puede ser. Tengo que buscar un móvil con más capacidad, con más memoria, para que yo por aquí, antes de que lo vaya a tocar, él sepa y se toque solito. Porque eso es lo que desgraciadamente el consumismo y el globalismo nos han metido, que todo tiene que ser cuando tú quieras. Yo me acuerdo que daban, por ejemplo, decían, la película de Godzilla la van a dar el día domingo en la televisión, ¿no? A las 6 de la tarde. Y estabas toda una semana para esperar, ¿no? Porque, a ver, terminaba tu película que había dado el domingo y ese mismo domingo anunciaban la película del próximo domingo. ¿Y qué era lo que sucedía? Ni modo, no te quedaba de otra y esperabas. No morías. No morías, la esperabas con ansias. Ahora, ¿qué tenemos hoy día? Televisión a la carta. Yo puedo decidir qué película ver en el momento que yo quiera ver, ¿no? Ahí estamos cambiando. Ay, bueno, me aburrió. Antes te aburría Godzilla, pues ni modo. Te quedas viendo Godzilla porque era lo único que estaban dando en la televisión. O era eso, o agarrabas un librito y te ponías a leer, o agarrabas algo y te ponías o lo dejabas de ver. Pero si tú querías estar sentadito frente al televisor para ver una película, tenías que comerte Godzilla 1. Tú quieres ver Godzilla 2, tienes que pasar por la 1. Y la próxima semana te daban la siguiente. Imagínense para las de Star Wars, que son muchísimas y que duran muchísimo. ¿Cuánto tiempo tenías que esperar domingo tras domingo? O a veces, ¿saben lo peor de todo? Cuando se ponía en ese domingo caía un partido de fútbol. ¿Se acuerdan? Ya no pasaban la película. Y ahora la tenían que pasar hasta el siguiente domingo. Éramos capaces de esperar, para que más o menos me entiendan, éramos capaces de esperar todo ese tiempo. No te pasaba nada. Y no te pasaba nada, solamente, ¿sabes qué? Tenías una mayor expectativa, querías que llegara ese domingo para ver esa peli. Yo me acuerdo mucho, cuando yo era niño, y ni modo, no teníamos lo que teníamos hoy. Y como dice este dicho, éramos tan felices y no lo sabíamos. Qué felices éramos y no lo sabíamos. Ahora todo a la orden de un clic. Saúl debía de esperar 7 días en cumplimiento de estos, porque Samuel le dijo, 7 días me esperarás. Y él no esperó que culminaran los 7 días. ¿Y qué fue lo que sucedió? Tráigame las ofrendas porque yo solo las sacrificaré. En este momento yo las sacrificaré. Y mira lo que dice el verso 10. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, adivinen quién llegó. Samuel. ¿Qué has hecho? Quiero que me digan lo que dice en sus versiones, por favor. Y Saúl llegó rápido para recibirlo, como diciendo, está todo listo, solo faltaba que llegaras tú. He sacrificado, exactamente, te adelanté el trabajo, solamente faltabas tú, la cereza del pastel. Ahora sí, pueblo, cobremos ánimo porque vamos a ganar. Verso 11, ¿alguien me lo puede leer rápidamente y fuerte? Pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. ¿Qué has hecho, Saúl? Saúl, imagínense, ¿cómo creen, cómo ustedes le pondrían cara a esta expresión? ¿De asombro? Saúl, ¿qué has hecho? O una cara de, ¿qué has hecho, cabezón? Como cuando tu hija te pintaba la pared de la casa. Exactamente, dice Eli, así como cuando tu hija te pintaba la pared de la casa. ¿Qué has hecho? Como llevándote las manos a la cabeza diciendo, no es posible, no. ¿Qué has hecho? Así le dice. ¿Qué has hecho? Y Saúl le contestó, adelantándote el trabajo. ¿Qué has hecho? Vi que mis hombres me abandonaban. Saúl estaba viendo las circunstancias. Saúl estaba escuchando las voces del pueblo. Saúl, haz algo. Saúl, haz algo. Quizá muchos le decían, no esperes a que Samuel venga. ¿Acaso no eres tú el rey? Venga.
sacrifica tú desde el día 1. ¿Se imaginan? Él estuvo luchando para tomar una decisión 7 días, casi 7 días. Porque la Escritura dice que la palabra del Señor llega en el tiempo oportuno, en el tiempo que es. El 7º día. Y mira lo que le dice. Es que no llegaste cuando lo prometiste. Saúl, ¿qué día es hoy? ¿Hoy no es martes? ¿7 todavía? Un ejemplo, ¿no? Pues sí, pero ya casi cae el sol. Pero es martes y todavía es 7, ¿sí o no? Pues sí, pero entonces los filisteos ya están en Micmas. Se empezó a justificar. Empezó a justificar sus acciones. Empezó a justificar su decisión. La decisión de haber, ¿qué? Desobedecido la voluntad divina. ¿Cómo nosotros actuamos cuando desobedecemos la voluntad divina? Cuando sabemos que estamos mal, ¿y qué es lo primero que hacemos? Nos justificamos. Ay, Señor, es que yo pensé que, vale, ya lo hice, pero yo por esto lo hice. Y nos empezamos a justificar. Cuando somos descubiertos, cuando somos expuestos ante la verdad, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Buscar otra mentira para taparnos. O, efectivamente, culpar a otra persona. Como en este caso Saúl, ¿qué fue lo que culpó? A sus hombres, al pueblo, y después ¿a quién culpó? A Samuel porque no llegó, dice, no llegaste, y luego ¿a quién terminó culpando? A los filisteos, porque ya estaban acercándose cada vez más, pero nunca dijo, hice mal. Tienes razón, Samuel, hice mal, pero sabes, me desesperé. No, él primero culpó. Él primero se justificó, él primero agarró y dijo, es que es injustificable. Al principio ha dicho, mira, ha sido culpa mía, ya está. No, coger y echarlo a otro. Efectivamente. ¿Sabes qué? Saúl, lo que estamos diciendo, Samuel, me equivoqué, me desesperé, le hice caso a mi voz, le hice caso al pueblo. Tomé yo la decisión, pero no, empezó a decir y a señalar, en vez de asumir la responsabilidad. Y mira lo que dice el verso 12. Así que le dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal. Y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Fíjate lo que está diciendo, Dije, los filisteos están listos para destruirnos y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. ¿Por qué esperó 6 días para pedir ayuda al Señor? 7 días, 6 días y medio. ¿Por qué esperó hasta la última instancia? Porque lo está diciendo. ¿Cuál fue tu motivación, Saúl, para poder hacerlo? Y él dijo, yo esperé, pero tú no llegaste. Y como tú no llegaste, me di cuenta que yo no había pedido ayuda a Dios, entonces tomé la decisión de celebrar, de quemar la ofrenda, de sacrificar la ofrenda quemada. ¿Te das cuenta? Ni siquiera en el último instante se acordó de Dios. ¿Cuántas veces nosotros... En el acto, no en lo del Señor. Exactamente. Él pensaba, efectivamente, que si él sacrificaba las ofrendas, entonces el Señor intervendría. Y no les voy a adelantar nada, pero esto es lo que este hombre pensaba. Pero lo que no pensó desde el día 1 fue en pedirle ayuda al Señor. Él no pensó en decirle, Señor, por favor, ayúdame, mis hombres me están dejando, tu pueblo está claudicando, tenemos al enemigo en puertas, ayúdame, acelera los pasos de Samuel. Señor, haz que Samuel llegue pronto, por favor. No, él agarró y vino e hizo, porque a veces, porque él quiso, pero muchas veces la supuesta autoridad que pensamos que tenemos nos hace hacer cosas sin saber o sin asumir que lo que estamos haciendo es incorrecto.
No, es que como yo soy el líder de la comunidad, entonces voy a tomar esta decisión. Porque soy el líder, porque tengo autoridad y pienso que solamente por eso puedo yo tomar decisiones que tengan que ver con gestionar el pueblo de Dios. Y no es así. Todas las decisiones que nosotros tengamos que tomar para con el pueblo de Dios tienen que ser primeras puestas en oración delante del Señor. Tienen que estar puestas y presentadas delante del Señor. Señor, ¿será que esto sea lo correcto para con tu pueblo? Señor, ¿será que esta decisión que yo voy a tomar sea un beneficio para el pueblo? ¿Sea en pro del pueblo? No, es que muchas veces nosotros tomamos la decisión porque yo creo que es correcto. Porque me parece que estoy en lo correcto. Me parece me parece. Y Saúl tenía autoridad, sí. Pero así como tenía autoridad para hacer lo que él quería, ¿se acuerdan lo que leímos en el verso 7? Haz lo que deba hacerse porque Dios está contigo. Tenía la responsabilidad de hacer lo que el Señor le estaba demandando. ¿Se acuerdan cómo terminó el verso 10? El capítulo 12. Si ustedes no obedecen la voluntad de Dios y se rebelan a sus mandamientos, tanto el pueblo como su rey serán destruidos. ¿Se acuerdan? Así terminamos la semana pasada. Tanto el pueblo como su rey serán destruidos. El rey tenía una gran obligación delante del pueblo. Él tenía que poner su vida para poder salvar al pueblo, pero no de esa manera, sino él tenía que poner su vida conforme a lo que el Señor le había declarado, esperar hasta el último momento, y no importaba, escuchen, no importaba que Saúl se hubiera quedado solo. Si él hubiera esperado, el Señor le hubiese dado la batalla, porque anteriormente lo había hecho. No importa que él mirara a su izquierda, a su derecha y ya no tuviese a nadie con él, o a su hijo Jonatán, quizá era el único que se hubiese quedado. El Señor le hubiera dado la victoria, el Señor hubiera en pro del pueblo. ¿Se acuerdan lo que sucedió mientras entraba el pueblo en el Mar Rojo? El Señor los detuvo mientras estaban acercando para que el pueblo pasara. El Señor se ocupó de su pueblo. No solamente estaba abriendo flanco en el delantero, estaba abriendo brecha en el frente, estaba resguardando la retaguardia de su pueblo. ¿Qué debió haber hecho Saúl? ¿Se acuerdan que les puse en el principio? Juzguen. Vamos a juzgar conforme a este testimonio que se nos está planteando. Y de igual manera vamos a juzgar nuestra vida. ¿Va? ¿Cómo dictaminamos a Saúl? ¿Culpable o inocente? ¿Cuál es el veredicto? Culpable, ¿no? Porque el testimonio testifica que él actuó en desobediencia y en rebeldía hacia la voluntad de la palabra de Dios por medio del profeta Samuel. No esperó los 7 días, él esperó 6 días y medio, y aunque inclusive que le hubiera faltado media horita o 5 minutos para que culminara la tarde del día 7, él no esperó, él hizo lo que quiso, diciendo en el verso 12, dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. No pidió en esos 7 días para él ayuda al Señor en ningún solo momento, de manera que me vi obligado a desobedecer. En pocas palabras lo está diciendo, antes de que tú llegaras. Saúl sabía que Samuel ciertamente llegaría. Lo que pasa es que le hizo caso a lo que veía, le hizo caso a lo que escuchaba, le hizo caso a lo que sentía, le hizo caso a lo que no tenía que hacer caso. Dejó de ver lo que el Señor le había puesto que viera, dejó de oír lo que el Señor le había dicho que oyera, y dejó de sentir lo que el Señor le había dicho que sintiera. ¿Y qué era lo que el Señor le había dicho que sintiera? Gran respeto para cumplir su voluntad. ¿Qué dice el verso 3 en sus versiones, por favor? Alto y fuerte. Samuel le respondió a Saúl, actuaste neciamente al no obedecer los mandamientos que Yeshua tu Elohim puso sobre ti. De otro modo, Yeshua habría establecido tu dinastía sobre Israel para siempre. ¿Otra versión? Se las leo yo.
Dice, qué tontería, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado para siempre. Sobre Israel para siempre. Otra versión última. También es igual que nosotros. ¿Qué tontería me estás diciendo? A ver, Saúl, según él y su propia opinión y criterio, tenía toda la razón del mundo. ¿Se acuerdan? El pueblo declinaba, los filisteos se acercaban, Samuel no llegaba, no había orado al Señor para pedir ayuda. Según Saúl, tenía todo a su favor para reaccionar de la siguiente forma. Pero miren la respuesta de Samuel. ¿Qué tontería acabas de decir? Has actuado insensatamente, neciamente has actuado. Necio, cabezón, testarudo, tonto, torpe, cabeza hueca, ¿no? No obedeciste al mandato. Lo único que tenías que hacer, Saúl, y no lo hiciste, no obedeciste al mandato que el Señor tu Dios te había dicho. Si supieras que al haber obedecido al mandato el Señor hubiera hecho que tu dinastía reinara por siempre, o sea, que tú fueras el rey, primer rey de Israel, luego que tu hijo Jonatán y luego que tu nieto y tatara hubiesen reinado por siempre en Israel. ¿Qué hiciste? Le dice, ¿no? 14, verso 14. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. No tenía ni días que había comenzado a ser rey, y ya el Señor le había buscado un sustituto. ¿A causa de qué? ¿Será que es que Saúl no le caía bien a Dios? Es que no era de sus favoritos, de su tribu favorita para que sea rey. Ya sabes que el rey de la tribu de Judá, pues es que Judá, y de ahí va a venir él, y no sé. No, familia. Cualquiera de nosotros puede desobedecer al Señor, siendo del linaje que seamos, siendo de la tribu que seamos, o siendo de la estima que tengamos. Pero cualquiera que desobedezca la voluntad del Señor, el Señor le verá igual que cualquier persona de alta estima, pero que ha desobedecido. Recuerden que para Dios no hay rico ni pobre, no hay libre ni esclavo, no hay hombre ni mujer, no hay azul ni verde, ni morado ni amarillo. El Señor nos ve como un solo cuerpo, el Señor nos ve como un solo ser, el Señor nos ve de una sola forma. Y si esta sola forma le falla, entonces ¿qué crees que sucederá? ¿Qué pasará? Lo que sucedió aquí. Ay, Saúl, qué torpe eres de verdad. Si hubieras obedecido lo que el Señor te dijo, tu reino se hubiera establecido por siempre en todo Israel. Pero como no fue así, quiero que sepas que el Señor ya sabe, ya ha buscado una persona. Ah, ahora me vienes a decir eso, seguro era el plan de Dios que yo fallara. No, torpe, te lo estoy diciendo, torpe, otra vez le dice, no, tonto. Si tú hubieras obedecido, no hubiera buscado el Señor ningún plan B. ¿Sí me explicó? No hubiese buscado el Señor ningún sustituto porque tu reino sería perpetuo. Pero no fue así. Hiciste lo que quisiste. Hiciste como pensaste. Hiciste lo que bien te pareció. Hiciste lo que tu conveniencia, tu pensamiento, tu cabeza, tus oídos, tus ojos te hicieron ver. Pero te olvidaste del mandamiento de tu Señor. Ahora ha llegado el momento. Ya juzgamos a Saúl. ¿Cómo nos juzgamos a nosotros mismos después de escuchar y leer esto? Después de que el Señor nos ha dado un cuerpo de órdenes y legislamientos, una legislatura por la cual nosotros debemos obedecer, y seguimos haciendo lo que nos viene en gana, y seguimos pensando como queremos, seguimos hablando como queremos, seguimos actuando como queremos. ¿Cuál es el veredicto para nosotros? La muerte.
¿Cuál es el veredicto de nosotros? Que no merecemos nada. No merecemos el amor del Señor, no merecemos su perdón, no merecemos ni siquiera ser llamados pueblo suyo. A causa de nuestra rebelión, de nuestra desobediencia, a causa de nuestro corazón no arrepentido. Ese es nuestro veredicto. Pero ¿qué sucede? El verso 14. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. ¿Saben cuál es una persona que tiene el corazón de Dios? ¿Alguien lo podría describir? Sí. Hay una característica muy importante. Dios, cuando se hizo a forma o en figura de un humano, de un hombre, ¿qué fue lo que Él hizo? ¿Hizo su propia voluntad? ¿Hizo lo que Él quería? ¿Se acuerdan cuando lo agarraron los centuriones? Se lo llevaron presos. ¿Qué agarró Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Sacó su machete y le cortó la oreja. ¿No? Se la puso. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yeshua. Pedro, ¿qué haces? ¿No sabes que si yo quisiera por mi propia voluntad haría descender una legión de ángeles y desaparecen estos insensatos en isofacto? ¿O digo solamente que se abra la tierra en este pedacito y se los trague? ¿O les digo, expira y ellos dejan de vivir para siempre porque les retiraría yo el ruaj, su espíritu? No saben. Pero yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino lo que ya había trazado desde el principio. O sea, sujetarme a mi propio plan, el plan de salvación. Él tenía que pasar por todo esto para que, ¿sabes por qué? Para que la gente pudiera observar que en Él no había maldad, que en Él no había orgullo, que en Él no había venganza, que en Él no había escapatoria, que en Él no iba a decir una mentira. Tú eres Jesús de Nazaret. No, yo no soy. Seguramente es este que tengo al lado. Pues tú dices que soy. ¿Cómo respondía? Tú lo dices. ¿Sí me explico? Siempre con la verdad, siempre de frente, siempre presente. Yehoshua siempre estuvo presente y todas las personas daban testimonio de que en Él no había nada malo y lo querían matar. Las personas daban testimonio de que Él no había hecho nada y lo querían apresar a la cárcel. ¿Ya? Entonces, un hombre conforme a su corazón significa que el Señor busca a personas que estén dispuestos a sujetarse a su voluntad, no a la voluntad suya propia de la persona, sino a la voluntad de Dios, porque Él se sujetó a su propia voluntad y fue, dice la Escritura, obediente hasta la muerte y muerte de madero, efectivamente. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo será entonces el hombre conforme a su corazón? Porque dice el verso 14, el Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón. ¿Cuántos hombres y mujeres, recordemos que para el Señor no hay hombre ni mujer, a cuántas personas aquí, el día de hoy, se les puede encontrar por el Señor hombres y mujeres conforme a su corazón? ¿Acaso aquí hay algún hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Dispuesto a morir por Él? ¿Dispuesto a dejar de sus placeres, sus vicios, sus necesidades, sus deseos para cumplir la voluntad de Dios? ¿Acaso hay alguno? Porque que sepan que dice que ya lo encontró. El Señor ha buscado a un hombre conforme a su propia voluntad y el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato de el Señor. Qué feo de ser eso. Que recién vengas al conocimiento del Señor, recién tú digas, estoy sirviendo al Señor, pero que no lo estés sirviendo conforme Él demanda ser servido, sino que tú te estás sirviendo del Señor. En vez de servir al Señor, terminas tú sirviéndote a ti mismo de Él.
ocupando lo que Él te ha dado para servirte a ti mismo. En vez de buscar su gloria, buscas tu gloria. En vez de buscar su reconocimiento ante todas las naciones, todo el público, buscas tu reconocimiento, agarrándote y colgándote de la fama y de la gloria del Señor para sobresalir, para que seas tú algún destacado. O sigues viviendo una vida como si el Señor no te hubiera salvado. Como si no te hubiese llamado, sigues viviendo tu vida, pero bueno, ya está el hermano David allí. Y el hermano David, y el hermano David. Por eso es que yo tengo esto muy marcado. A una persona recién nacida, a una persona nueva que se añade al grupo de creyentes, yo les digo, no lo llamen hermano, no lo llamen hermana. Ojo. No porque no tengamos el corazón de que se convierta, sino porque esta persona se lo puede creer sin haber entrado por la puerta. Ay, entonces el hermano David, oye, llevo 2 días, llevo viniendo 2 Shabbatot a la comunidad y ya me llaman hermano David. Vale, pues, ay, hermano, sí, una hermana, y hermano tal, ¿y qué tal? El hermana tal. Y de repente, pues él ya piensa que es un hermano, pero sin saber que no ha sido hermano porque no ha sido, ¿qué? Convidado todavía por el Señor. No ha entrado todavía por la puerta estrecha. No ha sido llamado por el Señor, no ha tenido su convergencia con el Señor. Y ahí lo ves durante muchos años fallando, deslizándose, dándose de coces contra el aguijón y falla. Y bueno, 7 veces cae el justo y se levanta. Sí, David, pero ya llevas 20, no son 7, no manches. ¿Qué onda, no? Hay algo que no cuadra en la ecuación. Pero es el hermano David porque desde el principio fue hermano. Cada árbol da frutos y se sabe qué fruto da por cuanto se le deja crecer. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Por lo tanto, si tú y tu vida han dado frutos apacibles, frutos del cual puede venir la gente a comer, entonces tienes que tener esta certeza de que vas en el camino correcto. Pero si en lo largo de tu vida empiezas y has continuado y llevas ya años en esto, pero no das ningún fruto, o el fruto que das es malo, orgullo, mentira, traición, envidia, necedad, rebeldía, entonces dice la Escritura que no hay más árboles. El árbol de buen fruto que da buen fruto, o el del árbol malo que da fruto malo. Muy importante. Por lo tanto, ¿quién es el hombre o la mujer de Dios que el Señor le ha hecho conforme a su corazón? Aquel que hace su voluntad. Efectivamente. Muchas veces a lo largo del Evangelio, Yehoshua dice, no estoy aquí para hacer la voluntad, mal traducido, sino estoy aquí para hacer la voluntad del Padre que me envió. Sí, exactamente, yo no vengo aquí a hacer lo que yo quiero, porque si por mí fuera, ya los hubiera llevado todos a volar, ¿no? Pero no, hay un plan estipulado, un plan del cual yo dije que hice desde el Bereshit, desde el principio. ¿No se acuerdan que dice la Escritura? Que Él desde antemano ya había planeado su muerte, desde antes de que fuese culminada la fundación del mundo. Significa que está cumpliendo el plan, que todo va en tiempo y forma. Pero entonces, ¿qué es lo que significa también? Que yo no me estoy acomodando ni alineando ese plan. Por lo tanto, el día de mañana que Yehoshua venga, si yo no soy transformado como todos, entonces significa, y será la última evidencia, y evidencia pública, de que yo nunca fui de Él. Oye, ¿por qué el hermano David se quedó ahí sentadito hablándole a la pantalla, ¿no? Y haciendo como que, si ya todos estamos aquí. Pues el hermano David, pues ¿saben qué? Nunca fue hermano, fue primo. No fue ni primo, vecino. Porque sus obras no fueron dignas de arrepentimiento. Porque sus frutos no fueron frutos buenos. Porque él no pasó por la puerta estrecha, vivió engañado toda su vida. Verso 15. Después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino. Significa que no se quedó allí.
le dijo eso, fue y dijo, qué tontería acabas de hacer. Y después de que Saúl se justificó y se quiso limpiar las manos, apelando a que él no llegó, a que el pueblo estaba descarriado, a que el Señor no lo había escuchado porque él no había orado, y él tomó la decisión que hizo, le comunicó, ya no serás rey de Israel. No le dijo ahora, no le dijo cuándo. ¿Cuánto duró el reinado de Saúl? Muy bien, Kibiri. 42 años. 42 años siendo atormentado día tras día. ¿Cuándo se acabará mi reinado? ¿Quién me lo quitará? ¿Quién? ¿Se acuerdan quién mandó a matar? ¿Quién mandó a matar a todos los recién nacidos? ¿Por qué? ¿Cuál fue la excusa de Faraón? Porque el pueblo, siendo varones, se pueden multiplicar y estos se pueden venir en contra nuestra. Pero también hubo un mandato después que dijeron que mataran a todos los niños. Era un ¿qué? Un rey. Sí, también igual el faraón, ¿no? El hijo a todos los primogénitos le están diciendo. Sí, de José. ¿No querían matar a Jesús? ¿Quién mandó? ¿Quién Herodes? ¿Quién Herodes mandó? ¿Quién mandó a que dieran muerte a todos los que estaban? A ver, que alguien busque el texto, por favor. Bueno, ¿con qué causa? Que no se levantara ningún otro rey, porque sabían que de Judá iba a venir el Mesías. Esa era la profecía. Y este hombre lo sabía, entonces se volvía loco, se martirizaba. Imagínense qué era lo que pasaba por la mentecita chueca de Saúl. Me han quitado el trono. Año 2 de reinado, segundo año de reinado. ¿Quién será? ¿Tú crees que los 42 años que tuvo reinando Saúl los disfrutó? Durante esos 42 años, les voy a dar un poquito de spoiler, Saúl cometió las peores atrocidades que pudieron haber existido. Pudiéndose reivindicar y decir, vale, está bien, lo hice mal, el Señor ya tiene otro. Señor, el tiempo que me queda como rey, quiero honrarte, quiero terminar mi vida, mis días de reinado de una forma honrosa, quiero glorificar, ya vituperé tu nombre, ya lo hice mal, quiero terminarlo de una forma correcta. No les voy a dar más spoiler, ¿no? ¿Qué Herodes rey? Dice, después salió Samuel de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. Con el ejército. De Gilgal subieron a Gibeá en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. ¿Y los 3,000 hombres valerosos de Saúl dónde están? 600. De los 330,000 soldados de Israel, solo quedaron 600. Saúl, Jonatán y las tropas que acompañaban en Gebá, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Micmas. 3 destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. Uno fue al norte hacia Ofrá, en la tierra de Sual, el otro fue al occidente a Bet Jorom, y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Seboim, cerca del desierto. Interesante. O sea, los sitiaron a manera de que los que quedaron allí no salieran de allí. Era una manera de atormentarlos. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían. Los israelitas no sabían trabajar con armas, no sabían forjar armas, no sabían trabajar con el hierro. Dice, por miedo a que los israelitas forjaran sus espadas, ¿y qué? Y las lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar
sus rejas de arado, sus picos, sus hachas y sus hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Ellos eran especialistas en el metal, como los especialistas en la metalurgia. Hacían navajas perfectas, puñales perfectos, hachas perfectas, espadas perfectas. Todos trabajaban con el metal, con el hierro de una forma espléndida. Pero cada vez que los hebreos necesitaban algo, recurrían allí. Tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado, chicos, o un pico. 4 gramos por afilar un hacha y una hoz o una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. No significaba que no tuvieran espada o lanza, sino que tenían espadas y lanzas, pero no estaban listas para el combate, no estaban afiladas. ¿Se imaginan eso? Eran como cuchillitos de palo, prácticamente. El paso de Micmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Esto, familia, cada vez se torna a peor. Esto cada vez se torna a que va a suceder lo peor de lo peor. Quiero que sepan que no está muy lejos de nuestra realidad. Cuando nosotros tomamos la decisión de desobedecer al Señor, tomamos la decisión de hacer lo que nos parece bien. Es que me parece que es lo correcto. Es que yo creo que esto es lo correcto. Es que tuve una corazonada, tuve un sentimiento, tuve un que me parece que es correcto. Oye, David, tú no te tienes que guiar por lo que sientes. No te tienes que guiar por lo que ves. No te tienes que guiar por lo que escuchas. Porque todo eso es vano y trivial. Es pasajero. ¿Me explico? Por ejemplo, me he dado cuenta que mi gusto para los perfumes ha cambiado de un año para otro. Hay perfumes que a mí antes me gustaban y ya no me gustan. Y ahora hay perfumes que no me gustaban y me gustan ahora. Es un ejemplo. ¿Me explico? Eso suena mayor ya que estoy madurando, ya. Gracias, Señor. Bueno, son cuestiones que antes yo no pensaba y yo toda la vida con el mismo perfume y ahora digo, ya no me gusta, o sea, ya, pero si antes me encantaba, no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque las emociones, los sentidos son pasajeros, son momentáneos, son esporádicos. Pero las palabras del Señor son las mismas ayer, hoy y siempre. Estas son palabras seguras. Son promesas que son en el sí y en el amén. ¿Qué significa el amén? En que son verdaderas. ¿Se acuerdan que en el primer turno les hablaba que nos llenemos nuestros bolsillos no de dinero, ni de oro, ni de... que nos llenemos de qué? De verdades. Las verdades que están escritas en la Torá. Esto, familia, es lo que va a hacer que cuando sople un viento fuerte, yo tenga tan cargados los bolsillos de verdades que no me lleve el viento. Que yo vaya caminando en el mar hacia adentro y que yo esté tan cargado, ¿no? ¿Saben los buzos que utilizan unos zapatos de plomo para caminar en las profundidades? ¿Para qué? Para que las corrientes que son muy fuertes en las profundidades no los arrastren ni se los lleven por donde quiera. Ese peso, ese plomo que nosotros tenemos que cargar son las verdades de la Escritura. Dice la Escritura, cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Nosotros cambiamos, somos personas, somos seres cambiantes. La misma ropa que usabas antes ya no te gusta y te empieza a gustar otra nueva, los perfumes, los lugares. Antes, por ejemplo, me gustaba mucho visitar lugares, no sé, deportivos y eso, porque yo era muy deportivo. Ahora prefiero, no sé, un lugar cerrado, un lugar tranquilo, con buena música. ¿Sí me explico? Han cambiado los gustos, porque nosotros somos personas, somos seres cambiantes. Pero nada de eso
tiene que hacer que vivamos por ello. Yo no voy a vivir por lo que pienso, no voy a vivir por lo que siento, no, yo voy a vivir por lo que veo, por lo que escucho. Es que es muy bonito. Oigan, yo por ejemplo, cuando me metía a buscar cosas que fueran fuera del Señor, hay unos movimientos que dices tú, oye, esto suena bien, suena muy alegre, suena muy bonito. Me explico, para no entrar más en detalle. Suenan bien, se ven bien, hasta yo llegué a probar y dije, oye, se siente bien. Pero ¿sabes qué? No estaba fundamentado en la verdad. ¿Qué pasa con esos movimientos? Van fluctuando. Viene una onda, viene una ola de mar y se lo lleva, y se lo lleva, y se lo lleva. Más el que persevera en el estudio de la Escritura permanecerá para siempre. Será a semejanza de un hombre que construye su casa sobre una roca. Que puede venir el viento, puede venir una fuerte mar, puede venir una tormenta y su casa no se moverá ni se destruirá. Esto es sabiduría que proviene de lo alto. Al día de hoy, y con esto voy a terminar, que nuestra vida, que los fundamentos de nuestra vida no estén basados en nuestra experiencia, que la experiencia sea aquello secundario que va a confirmar tu fortaleza. ¿Me explico? Va a confirmar tu firmeza. Es que he hecho tantos años las cosas mal delante de Dios, me he revelado tanto tiempo delante de Dios, mi experiencia. Si acaso hubiese hecho lo que estoy haciendo desde el principio, entonces mi experiencia sirve para no volver a cometer los mismos errores que cometí. ¿Se dan cuenta? Pero si yo baso mi vida en nuevas experiencias, en el conocer nuevas cosas, nuevos sabores, nuevos olores, voy a terminar mal, voy a terminar insaciable. Dice la Escritura que el corazón del hombre es insaciable. Los ojos del hombre son insaciables, siempre quieren ver más y más y más y más. Es como aquella persona que tiene su primer cheque en su cuenta de banco. Dice, ay, este mes tengo esto, pero el próximo mes voy a tener más. Entonces es insaciable porque vive para tener su cuenta de cheques de banco enorme. Añadirle cada día o cada mes o cada año un cero a esa cuenta de banco. Pero ¿qué sucede? También tenemos un testimonio muy claro de esto. Dice la Escritura de un hombre que vivió para sí todos los años, todo el tiempo. Nunca compartió nada, él trabajó día y noche y almacenó un granero, dice, lleno de bienes, lleno de oro, de riquezas. Y que cuando él pensó que ya estaba listo para disfrutar de lo que había hecho, dijo, ahora sí, abrió su granero y antes de que lo cerrara para entrar en su disfrute, en su goce, dice la Escritura que vino el ángel de la muerte y le dijo, eres un insensato, porque todos estos años has trabajado por esto y el día de hoy vengo por tu vida. ¿Y quién disfrutará? ¿Y quién disfrutará de todo esto que almacenaste? El chanclas. Cualquiera que vaya y abra ese granero. Cualquiera, porque ese granero ya no va a tener dueño. No lo compartió con nadie, no hizo relaciones, no hizo nada porque todo lo quería para él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Murió. Y sus cosas perecieron juntamente con él. Su esperanza y todo lo que había desgastado en la vida lo dejó allí. Familia, que eso no nos suceda a nosotros. El que tenga oídos para oír, que escuche. Vivamos para el Señor, no de palabras, porque es bonito decir, sí, Señor bendito, cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo. Bueno, David, vas a ir al frente de esta batalla. Señor, heme aquí, pero envíalo a él. Señor, heme aquí, pero envía a Javi, por favor, que dispuesto está. Pues no. Heme aquí, envíame a mí, que estoy dispuesto. La mies es mucha y los obreros pocos. Es mucho el trabajo que hay y pocos son los obreros. Pero si aquella ha escuchado la voz de Dios, sabrá que el Señor le está llamando a una nueva etapa de su vida el día de hoy. Sabrá que el Señor le está llamando a que deje su comodidad
y que comience a trabajar para el Señor verdaderamente, a trabajar para aquello de lo cual será digno de la vida eterna. Y esto es un llamamiento para todo aquel que ha decidido seguir a Cristo, a Yehoshua. Y ahí es donde dice que esto también me parte, me duele. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los que escogidos? No los escogidos por Dios, No, el Señor llamó a toda la humanidad. El Señor murió por sino aquel que pocos los que escogieron vivir y servir para el Señor, vivir y morir para Él. Este es el llamado, este es el mensaje. No nos convirtamos en Saúl, no nos convirtamos en personas rebeldes. Dice la Escritura que el que no es contra mí, conmigo es, pero el que no es conmigo, contra mí está. Y este es el llamado. Todos aquellos que sean de Adonai, que vengan conmigo. Como dijo Moshe, ¿se acuerdan? Con el becerro de oro, que agarró Moshe, bajó del Sinai, rompió las tablas, destruyó el becerro de oro y dijo esto: todos aquellos que sean de Adonai, que vengan conmigo. Y una gran parte fue con Moshe, pero otra gran parte no fue con Moshe y fueron destruidos. Esta es una vida de decisión. O estás en la barca o te hundes en el mar, como dice la canción de Marcos Vidal. Porque no existe un compromiso bilateral. No puedes estar en ambos a la vez. No puedes estar en lo frío o en lo caliente a la vez. No puedes mantenerte en una recta tibia. Porque dice la Escritura que o eres frío o eres caliente, porque a todos los tibios el Señor los vomitará de su boca. O sea, no son del agrado del Señor, ni siquiera les volteará a ver. El día de hoy, ¿estás en la barca con Yehoshua o te hundes? Amén. Pues bendito sea el nombre del Señor, familia. Shabbat Shalom. Un saludo a todos. Buen inicio de semana. Shavua Tov. Y nos vemos el próximo Shabbat para continuar con esta historia que está brutalmente fascinante. Un saludo para todos. No dejemos de orar, por favor, los unos por los otros. Recordemos que necesitamos que nos acordemos los unos de los otros, porque esta es la voluntad del Señor. Llevar las cargas los unos de los otros, ayudarnos los unos a los otros, velar por los unos, así como los otros velan por los otros. Así cumpliremos nosotros la ley de Yehoshua HaMashiach. Un abrazo, familia. Shabbat Shalom.